Señor, tomando control de todo, dirigiendo todo, abriendo su agenda y pues el Señor permitiéndonos estar ya en su tiempo. Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido, ¿verdad que sí? O sea, Jesús conocía su tiempo, Él conocía su realidad, su presente, y Él sabía lo que tenía que acontecer con Él. Para eso apareció, para eso vino, para eso se hizo hombre, para rescatar al hombre. Amén. Y así que la iglesia no puede tampoco ignorar sus tiempos. Si usted recuerda, el Señor nos habló allá en la concentración masiva, nos habló de un cambio de temporada. Y el Señor fue bien claro en su cambio de temporada. Él cambió de temporada. Otra cosa es que usted se haya metido a esa temporada y que esté corriendo en esa temporada. Por eso es importante no solo oír lo que Dios va a hacer, sino ver si yo estoy corriendo de acuerdo a esa temporada, o si ya me quedé, o si ya me rezagué, o si ya me quedé cansado, detenido, o ya no corro bien, pues, ¿verdad? Lo de los de Galacia, vosotros corríais bien, ¿verdad? Pero algo los estorbó, se dejaron estorbar. Pero qué lindo es que nosotros entendamos lo que Dios está haciendo en Misión Cristiana del Calvario. Y nosotros somos Misión Cristiana del Calvario. No somos otra organización, tenemos un llamado específico, tenemos una misión, un mensaje, un propósito, un diseño, y todo esto lo manejamos desde hace mucho tiempo, conforme el Señor lo va revelando. El punto es ir aplicando cada una de las cosas que el Señor nos va revelando, para no irnos quedando, como dijo un pastor, y todo eso tenemos que leer, hablando de todos los manuales que habían, como 10 manuales ya habían. Todo eso tenemos que leer, no, todo eso tenemos que vivir, le dije. Muy diferente. Yo puedo estar enterado de la visión, puedo estar enterado del plan, el propósito y decirlo incluso hasta bonito. Pero si no estoy viviendo en él, si no estoy corriendo de acuerdo en él, entonces solo es conocimiento. Necesitamos ir a la administración. Esa palabra la utilicé el día miércoles, tiempo muy lindo, muy glorioso, donde Dios se movió acá, una administración muy linda, pero el Señor nos hacía cambiar esa palabra de, ¿cuál fue la palabra? Hasta se me olvidó. Ejecución, ¿verdad? Ya no es ejecutar, sino administrar lo que ya tenemos, lo que ya somos, y esa administración es para administrarla y ministrarla para la gloria del Señor. Y entonces no nos queremos quedar rezagados en nada, sino al contrario, correr a la velocidad que el Señor nos puso a correr. O sea, no me conformo con lo que he logrado, necesito correr más rápido, necesito alcanzar lo que ya me fue dado. Necesito hacer como Pablo, olvidar ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, y eso es lo que necesitamos, extendernos a lo que está delante de nosotros. Todavía no somos perfectos e impecables, pero una cosa sí sabemos, ¿verdad? Que estamos corriendo hacia eso, estamos avanzando hacia el propósito de Dios, de tal manera que podamos llegar a ser la expresión misma de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que ya se han sintonizado a este programa. Qué lindo poderles saludar desde acá de Guastatoya El Progreso, aquí en Guatemala. Saludamos a los hermanos de México, Perú, Colombia, Estados Unidos, aquí en El Salvador, en Honduras, bueno, donde se encuentra en Misión Cristiana del Calvario, aquí en Guatemala. Son tantos los lugares a donde llegamos
donde realmente podemos decir, Señor, gracias por el trabajo de multimedia, gracias por el trabajo que se ha hecho para mejorar imagen, sonido, de tal manera que donde nos vean podamos llegar con un mensaje claro, pero que también nos puedan ver. Y donde vamos siempre hay gente que nos dice, a usted lo quería conocer en persona. Bueno, lo bueno es que no le debo nada a nadie, ¿verdad? Y no era para cobrarme, ¿verdad? Sino sencillamente para conocerme. Entonces, qué bendición. Hablaba con los hermanos, algunos hermanos que los llamé para platicar conmigo el día, ¿qué día fue? Día viernes. Estuvimos sentados comiendo y platicando sobre lo que Dios quiere con la iglesia y lo que Dios quiere con la misión. Y nos sentamos a platicar, a recibir la administración del Señor, de cómo el día jueves tuve una experiencia muy distinta a las que he tenido. Y yo ya empecé mi mensaje. El Señor me hablaba y me despertaba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, estaba inquieto, pero al mismo tiempo tenía muchas ganas de dormir. Cosa rara, que cuando yo sé que el Señor me despierta para orar, inmediatamente me levanto y voy y me postro y lo busco y le doy gracias. Pero esta vez, este jueves que me levanté en la madrugada, yo me levanté muy cansado, con mucho sueño. Y yo decía, Señor, estoy cansado. El Señor lo conoce a uno, ¿verdad, hermanos? Estoy cansado, tengo sueño, quisiera seguir durmiendo. Pero algo había dentro de mí que no me dejaba ni ir a orar, ni quedarme en la cama. Es una lucha, una batalla que había ahí. Pero me levanté al fin de todo, me levanto y voy y me postro ante el Señor y le digo con estas palabras. Voy a ser muy honesto y muy sincero por lo que recibí. Señor, aquí estoy. Mis palabras de siempre. Tú lo sabes y yo lo sé. Pero Señor, tú sabes que estoy con ganas de seguir durmiendo. Me siento cansado, quisiera descansar y dormir, pero aquí estoy, Señor, a pesar de mi cansancio. Y entonces el Señor empezó a hablarme y me dijo que sí lo sabía, pero que era necesario que yo atendiera lo que me iba a revelar, lo que me iba a mostrar. Y el Señor me dio una visión de la iglesia en la actualidad. Por eso cuando cantábamos, Él es nuestra realidad, Él es nuestro presente. ¿Y cuál es la otra palabra? Él es nuestro hoy. ¿Cómo es que empieza? Él es nuestro hoy, Él es nuestro presente y nuestra realidad. Y entonces el Señor me dijo que este canto teníamos que cantarlo con mucho énfasis, pero que teníamos que tener muy claro lo que Él nos iba a decir hoy. Más que preparar una enseñanza, le voy a dar la revelación de cómo Dios ve esta iglesia y cómo la va a hacer, en qué la va a transformar. Y el Señor me hizo que extendiera mis manos en el tiempo de la administración. Estaba orando y con ese sentimiento de que no le quiero fallar nunca al Señor e ir cuando Él me necesite e ir cuando Él me despierte, pero viene el Señor y me da una visión. Y me dice, extiende tus manos. Y extendí mis manos y el Señor puso una hoja de árbol. No me va a preguntar qué árbol era, solo le puedo decir que era una hoja. Si me pongo a decirle qué hoja era, híjole, nos quedamos ahí enredados. Puso en mi mano una hoja. Pero me dijo el Señor, obsérvala y dame los detalles que ves de esta hoja, me dijo. Una hoja de árbol. Y yo dije, bueno, es una hoja que está seca. No tiene vida. No tiene savia. Se le fue el verdor. Se le fue el vigor. Y me dijo el Señor, así está mi iglesia, me dijo.
Y entonces me dijo el Señor, pero te voy a enseñar lo que yo voy a hacer con ella. Y entonces me dijo el Señor que pusiera mi otra mano, y puse mi mano sobre la hoja, las dos manos, una abajo y una arriba. Espero darme a entender. Y entonces me dijo el Señor, dale la vuelta, me dijo. Y le di la vuelta. Al darle la vuelta, el Señor me dijo que viera nuevamente la hoja. Y era una hoja verde, con vida, vigorosa, con savia. Y me dijo Dios, ahora dale la vuelta. Y le di la vuelta, parecía que el Señor estaba jugando conmigo, ¿verdad? Y le di la vuelta. Por los dos lados había tenido ya su verdor, su vigor, vida, savia. Y me dijo el Señor, ves que por los dos lados estoy trabajando a la iglesia. La voy a trabajar por dentro y la voy a trabajar por fuera. Voy a hacer de la iglesia una iglesia vigorosa, una iglesia con vida, una iglesia que va a florecer, una iglesia que va a entender la etapa a la que la voy a someter. Y entonces vi esa hoja ya de los dos lados, y el Señor me decía, así haré con mi iglesia. Va a reverdecer, va a dejar de estar tostada por estar seca. Y me dijo el Señor, pero no todos entrarán en esto, sino los que entiendan. Y te voy a dar una palabra para que se las des a ellos, para que le entiendan. Hoy el Señor le va a hablar a los entendidos, porque lo que Dios va a hacer, lo va a hacer contigo, conmigo, o sin ti y sin mí. Él ya se lo propuso y Él lo va a hacer. Y entonces cuando le digo al hermano Josué, Josué, necesito que nos sentemos y platiquemos con los que van a ministrar, porque esto es lo que Dios va a hacer. Y el énfasis del Señor es estas tres cosas. Una vez más, Él es nuestro hoy, Él es nuestro presente y nuestra realidad. Entonces, Misión Cristiana El Calvario de Guastatoya, hoy necesito que entiendas tu pasado, tu presente y lo que viene. Cuando yo hablo de que voy a hacer, no lo pongas dentro de 5 años. Esto empieza hoy. El Señor me dijo, esta va a ser la realidad a partir de hoy. Lo que fue, ya pasó. Lo que es hoy y lo que será en el futuro será la manifestación de mi gloria en los entendidos. Y entonces, como esto es para los entendidos, y yo entro dentro de los entendidos, sé que no todos van a entrar en esta etapa de transformación, en esta etapa de renovación, en esta etapa de reverdecer, en esta etapa de la savia, en esta etapa de la vida, porque eso es lo que el Señor dijo de esta iglesia, que a eso la lleva. Y entonces me empezó a mostrar en las Escrituras varias cosas que hoy necesito trasladarle y trasladar a toda Misión Cristiana El Calvario. Dice acá en el Salmo 22:15, en la palabra de Dios para todos. Dice Salmo 22:15, y voy de una vez a las versiones porque hay cena del Señor. Dice, mi vigor está como seco. Mi vigor está seco como tiesto, y mi lengua se pegó a mis mandíbulas. Me pones en el polvo de la muerte. Vuelvo a repetirlo. Mi vigor está seco como tiesto, y mi lengua se pegó a mis mandíbulas. Me pones en el polvo de la muerte.
Lo que quiero resaltar acá son tres palabras. Una de ellas es vigor. ¿Cómo está el vigor? Seco, dice. El vigor está seco. En otras palabras, no hay vigor. Está reconociendo que tuvo vigor y que ahora ya no tiene vigor. O sea, se secó, perdió su savia, perdió su vida, perdió su esencia. ¿Perdió qué? Perdió la vida. Y entonces viene y dice, mi vigor está seco. Pero luego dice, y mi lengua se ha pegado a mis mandíbulas. Y viene esta palabra, me pones en el polvo de la muerte. En otras palabras, en vez de haber vida, ¿qué hay? Muerte. Y entonces el Señor, al mostrarme en esa visión del día jueves en la madrugada, me hacía ver la iglesia, una iglesia que está, una iglesia que participa, una iglesia que está asistiendo, pero que su vigor está seco. Y ya me fue explicando el Señor paso a paso que el vigor está seco. Pero Señor, si tú eres la vida, Señor, pero si tú eres el Señor, Señor, pero si nosotros hemos dado nuestra vida a ti para recibir vida, ¿por qué ahora nos muestras que estamos sin vigor? Entonces el Señor me empezó a mostrar diferentes cosas y me dijo, te voy a enseñar por qué perdieron el vigor. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué la gente se resiste a ir? ¿Por qué la gente busca una actividad para no ir? ¿Por qué la gente no participa en lo que yo llamo? No es tu problema, es un problema de ellos, me dijo. ¿Cómo así, Señor? Le dije. Y me dice, porque donde yo te manda, tú vas. Donde yo te digo que vayas, tú vas. Porque cuando yo te digo levántate, te levantas. Tú me obedeces, porque me conoces. Y entonces viene el Señor y me dice, me puntualiza esta parte, mi vigor está seco. Hoy quisiera preguntarte yo algo, ¿cómo está tu vigor en el Señor? No estoy hablando de juventud, no estoy hablando de tu fuerza humana, porque tenemos fuerza humana para hacer lo nuestro, pero no para lo del Señor. Y entonces nos encontramos con un vigor que seco. Nos encontramos en el estado de muerte cuando hablamos de un vigor seco. Y necesitamos entender por qué se seca esta parte. Ahora, viene el Señor y me muestra una palabra en Mateo, capítulo 13, verso 21. Mateo 13, 21. Dice la escritura en la nueva versión internacional, creo que es NVI. Dice entonces la escritura de esta manera, Mateo 13, 21, pero como no tienen raíz, el problema de que se secó el vigor es porque no tienen raíz. Y viene y me dice, pero como no tienen raíz, son de poco tiempo. Otras versiones dice de corta duración. Están por un tiempo, no permanecen, porque no tienen ¿qué? Raíz. Entonces viene el Señor y me dice, hay muchos que ya no tienen raíz. Hay muchos que perdieron su vigor, solo tienen presencia, pero sin vigor. Y entonces el Señor empieza a mostrarme esta parte y me dice, pero como no tienen raíz, y uno se va a la parábola de ¿qué? Del sembrador. Pero como no tienen raíz, entonces no permanecen. No permanecen, diga conmigo, permanecer. No permanecen porque no tienen raíz. Son de corta duración. ¿Qué dice la escritura que estamos leyendo? Duran poco tiempo. Esa palabra tenemos que ponerle mucha atención. Duran poco tiempo. Me está diciendo entonces que el desánimo, el cansancio, la indiferencia, la pereza para lo del Señor tiene que ver con esta parte.
no tienen raíz, son de poco tiempo, son de un tiempo, son de una temporada y ahí termina. Entonces veo que hay cristianos de corta duración, de tiempo corto, que no permanecen en el estado espiritual en el cual crecieron en un tiempo, anhelando, deseando, queriendo más del Señor, metiéndose más con Dios, más en este tiempo que ya son los últimos tiempos. Es cuando ha entrado la pereza, la indiferencia, el cansancio, las obligaciones, las distracciones, y es cuando más ocupados estamos en lo nuestro. Entonces viene y dice que se pierde el vigor, el que hubo en un tiempo, se pierde a causa de que no hay raíz. Son de poco tiempo, son de poco tiempo, escaso tiempo, de corta duración, no permanecen. Y entonces sigue diciendo la Escritura, este versículo, dura poco tiempo. Cuando surgen, dice, problemas o persecuciones a causa de la palabra, ¿qué dice? Enseguida, ¿qué dice? Se apartan. Vaya, póngale atención, enseguida se apartan, no tienen raíz, son de corta duración, son de poco tiempo. Cuando viene la prueba de la obediencia, de la permanencia, el Señor dice que cuando viene todo esto, enseguida se aparta. Entonces, quiero que escudriñes tu corazón porque eres de corta duración. Quiero que escudriñes tu corazón para que veas por qué enseguida te apartas, por qué no permaneces en ese estado espiritual, por qué no mantienes ese verdor en tu vida, por qué no mantienes ese vigor, esa fuerza, esa vida, esa savia en ti. Corta duración, no tienen raíz, se apartan rápidamente, o sea, desisten pues. Sí, hermano, léelo con el micrófono, por favor. En la versión TLA, Mateo 13:21 dice: pero no entienden muy bien el mensaje, su alegría dura muy poco. Cuando tienen problemas o los maltratan por ser obedientes a Dios, enseguida se olvidan del mensaje. Ese entienden tiene que ver con el entendimiento que Dios nos da. Ahí está, con el entendimiento. Y entonces son de corta duración, de poco tiempo, enseguida se van, enseguida desisten, enseguida se marchitan, enseguida dejan de tener su verdor, su vigor. Y entonces uno dice, pero no se convirtió, pues, sí se convirtió, pero no tiene raíz. Porque recibió la palabra. Reciben la palabra, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Y entonces viene el Señor y me sigue mostrando a mí partes importantes como el Salmo 1:3. Salmo 1:3. Vea por favor y vayamos siguiendo la secuencia. Salmo 1:3 en la contemporánea dice: ese hombre, vaya, ahora ya es más claro, ¿verdad? En la contemporánea, Salmo 1:3, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Fíjate, está hablando de plantado, ¿verdad? Y dice, llegado el momento, da su fruto. Y su hoja, ahí está la palabra, ¿verdad? Y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Su hoja, ¿qué dice? No se marchita. Y entonces, no vemos la vida. Vemos al hombre, vemos el árbol, vemos el tiempo. Pero ¿qué vemos de todo esto?
que se marchitan los que no están, ¿qué? Plantados, sembrados. ¿Dónde? En el lugar que Dios los plantó, junto a corrientes. Cuando no permanezco en mi estado espiritual correcto delante de Dios, mi hoja cae, se marchita, se muere, pierde su vigor, es de poco tiempo, de corto tiempo, de poca durabilidad, no permanece. Y entonces no es cuestión de qué, de la mala enseñanza, sino de la falta de permanencia en el estado espiritual. O sea, voy a usar esta expresión, no es bíblica, pero la voy a usar. Se desinflan fácilmente. Pierden su vigor fácilmente. ¿Pero por qué? Si aquí dice que su hoja no se marchita. ¿Cuál hoja no se marchita? Cuando hablamos de hoja estamos hablando de otras cosas. Yo podría decirle, hablando de la hoja. La hoja, cuando dice la frase su hoja no cae, es una metáfora bíblica proveniente de este salmo que simboliza estabilidad, perseverancia y protección. Entonces estas cosas es importante que las conozcamos, que sepamos por qué somos de corta duración. Pero el que está plantado junto al río, su hoja no se marchita. Su hoja que no es de corta duración, no se seca, no pierde su vigor, se mantiene siempre que verde, porque es estable, porque permanece, porque persevera. Qué tremendo todo esto. Entonces yo tengo que entender por qué hay gente que siempre está verde, vigorosa, tiene vida. ¿Tiene qué? Esencia, ¿tiene qué? Tiene vida. Entonces es importante que nosotros no nos dejemos llevar por la apariencia. Bueno, pues yo fui a la iglesia, pensamos que con eso merecemos una estrellita. No, pero si yo fui al grupo, pensamos que con eso merecemos 2 estrellitas. No, pero yo fui al adiestramiento. Entonces son 3 estrellitas. Pensamos que por estar estamos verdes y vigorosos. No estoy diciendo que el no estar es bueno. Tenemos que estar. El punto es no solo participar, sino irradiar la vida. Sino que tener ese verdor, tener ese vigor, mantenernos siempre en ese estado espiritual. Pero con muy poca frecuencia vemos a la gente o con mucha frecuencia vemos a la gente o de bajón, como decimos aquí en Guatemala, de bajón, ¿qué? Desanimada, ¿qué? Desmotivada. ¿Por qué? Porque las circunstancias, la enfermedad, la pobreza, los problemas, las cosas que nos acontecen a todos, nos van doblegando y nos van, ¿qué? Hay una palabra que quiero usar ahorita, que nos van venciendo y que nos van llevando a un estado espiritual que para nosotros ya se volvió normal. Cuando es totalmente lo contrario, es normal que estés así. No, en el Señor es normal estar como Jesús. Eso es lo normal. Jesús ciertamente se cansó, ¿sí o no? Tuvo sed, ¿sí o no? Tuvo hambre, ¿sí o no? Se durmió algunas veces, ¿sí o no? Lloró, ¿sí o no? Le dolieron los clavos, ¿sí o no? Lo insultaron, ¿sí o no? A todo lo que se enfrentó. Pero yo no veo a un Jesús desanimado. No veo a un Jesús como una hoja seca. No veo a un Jesús que las circunstancias lo vencieron. No, veo a un Jesús que sobre todas esas cosas Él se mantuvo firme. Con razón dijo, ¿verdad? Si esto hacen de la rama verde, dijo el Señor. No sé si se recuerda usted eso, ¿verdad? Si esto le hacen a la rama verde, ¿qué le harán a la rama seca?
Oren por ustedes, lloren por ustedes, no lloren por mí. Si alguien puede buscarme ese texto. Qué tremendo, ¿verdad? Si esto lo hicieron a la hoja verde, a la rama verde, ¿cómo se miraba Jesús? Verde, vigoroso, lleno de la vida. Se lo estaba llevando la trampa, sí. Llevaba la cruz, sí. Llevaba ¿qué? El dolor, sí. Le estaba doliendo todo, sí. Pero no desmayó. Se miró como rama verde. Se vio de esa manera en medio de todo lo que acontece, enfermedad, pobreza, problemas familiares. Se mantuvo ¿qué? Firme, vigoroso. Pues Él es la vida y no podía darnos vida si Él se hubiera venido abajo, si Él se hubiera desanimado, si Él se hubiera cansado en lo espiritual. Yo entonces no tendría esperanza ni fe. Pero Él permaneció ¿qué? Fiel, con vida, porque iba a dar vida. Amén, hermano. Entonces mi verdor, mi vida, mi vigor, el mantenerme verde, está por algo importante. Y aunque no lo puse, bien lo puse, Juan capítulo 15, verso 5, Juan 15, 5, dice la escritura de esta manera: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, ahí está el asunto, ¿verdad? Permanecer en el estado espiritual que Dios quiere. Permanecer en el estado de vigor, de vida, de fuerza, de esencia. El que permanece en mí, ¿qué dice? El que permanece en mí y yo en él. ¿Qué dice? Pero ahora vea lo que dice aquí. Porque separados de mí, ¿qué dice? Entonces, aunque yo quiera, por eso digo, yo hubiera querido ir, yo hubiera querido estar, yo hubiera querido participar. Ese ya me dijo a mí que usted quiso, pero no se dispuso. Pero hay una razón, que no está permaneciendo en Él. Cuando no permanezco en Él, cuando no permanezco en el estado espiritual de Él, déjeme decirle, estoy separado de Él. No puedo estar unido a la vid sin recibir la savia, sin recibir la vida, sin recibir el verdor. Hermanos, el árbol se conoce por el fruto. Y el árbol que es el Señor, la rama verde que es el Señor, no puede estar produciendo algo contrario a lo que es Él. Por eso se hace necesario entender hoy que no es cuestión de que no pude, no me dio tiempo, no alcancé. No, es cuestión de estar unido. Cuando uno está unido a Cristo, vence las barreras. Cuando uno está unido a Cristo, no hay nada que lo detenga. Cuando uno está unido a Cristo, uno permanece, uno va, está enfermo allá y está enfermo acá, pero mejor estar acá enfermo que aquí lo puede sanar el Señor. No, pero fácil nos quedamos. Mire, le voy a dar extras, le voy a pagar las extras, pero necesito que se quede aquí hoy. Pero como hay culto, bueno, el Señor sabe que mi necesidad. Y ahí es donde el Señor nos prueba. Ahí es donde el Señor ve dónde está la diferencia, dónde está mi tesoro, dónde está mi corazón, dónde está la vida. Y entonces cuando elijo lo del Señor, aunque desprecie aquello que me pudo haber favorecido en algo, escogí lo mejor. Le demostré al Señor que Él es mi prioridad, que Él es mi Señor, que Él es el que suple. Entonces pierdo el vigor, pierdo el verdor, pierdo la vida, porque me separo de Él. Separado de Él, yo no puedo hacer nada. Entonces yo tengo que estar detectando
rápido lo que me quiere separar de Él, o si yo me quiero separar de Él, porque no es Él el que se separa. Separados de mí, dice. O sea, es la acción nuestra. No, yo quiero meterme más, yo quiero involucrarme más, yo quiero más del Señor. No sé cómo empezó tu vida cristiana, pero yo recuerdo la mía, pues es la mía. En los primeros días de mi conversión yo quería más, quería más oración, quería más lectura de la palabra, quería más cultos, quería qué, quería más vida, quería alabanza, quería qué, ese estado espiritual en el que usted y yo crecimos. Pero yo sigo en el mismo estado espiritual. Puedo hablar de mí, no puedo hablar de usted. Por un tiempecito me separé, por un tiempecito me fui, pero no, Dios quiere que permanezcamos, venga lo que venga, pase lo que pase, estemos atravesando lo que estemos atravesando. No, hermano, es tiempo de que la iglesia se evalúe, se vea su presente, su realidad. ¿Cómo está? ¿Cómo estás como iglesia, como árbol? Que dice, el hombre es como el árbol. Y si está plantado junto al río, no se va a marchitar su hoja. Entonces razón tenía el Señor de mostrarme la escritura, mostrarme la visión, para hacerme ver el estado espiritual de la iglesia. ¿Hacia dónde vamos con esta situación? Sí, pero mire, soy hoja. Sí, pero mire, aquí estoy. Sí, pero mire, pero no tiene vida. Y lo que tengo, eso es lo que doy. Entonces no puedo yo pensar que porque ya estoy aquí, ya la hizo. Ya el Señor tiene que cumplir conmigo todas las cosas que dice la palabra. No. ¿Qué tal si no responde a nada? Porque no dependemos de lo que Él diga o de lo que Él responda, en el sentido de que por eso voy a seguir avanzando. Yo voy a avanzar, hable o no hable. Yo voy a avanzar, me dé o no me dé. Yo voy a avanzar. Los tiempos mismos me han enseñado a mí a seguir al Señor, no por lo que me da, sino por quién es Él. Entonces cuando yo entendí quién es Él, hermano, pasé hambre, pasé desnudez, pasé comprando ropa desausada. Hermano, mis zapatos tenían hoyos abajo, oraba con los pies para las paredes para que nadie se diera cuenta, pero ahí estaba. No importaba la lluvia, no importaba el calor, no importaba el polvo, ahí estaba. Y sigo estando. Le hablo de mí, no puedo hablarle de usted. Posiblemente usted tiene algo similar que decir. Pero mi hambre, mi sed del Señor sigue vigente. Mi verdor, mi vigor, mi fuerza, mi pasión, todo está porque estoy unido a Él, porque no me he separado de Él. No estoy diciendo que no cometí faltas contra Él. Sí, pude haberlas cometido, pero nunca me separé de Él. Y eso es lo que la iglesia debe entender, su presente. Si esta es tu realidad, puedes cambiarla hoy y decirle: Señor, perdí el vigor, porque ahora me cuestan hacer las cosas tuyas, porque ahora me tienen que estar empujando, porque ahora me tienen que estar animando, porque ahora tengo que estar poniéndome cuentas contigo. No, hermano. Esa permanencia es importante. Pero la permanencia no es asistencia. Permanencia es estar en el estado espiritual que el Señor quiere y requiere de nosotros. Entonces no podemos nosotros venir y decir: aquí estoy, hermano, presente. Mire, póngame un chequecito de bueno. No le puedo poner un chequecito de bueno. El que sabe todas las cosas, el que escudriña el corazón, es Dios. Y entonces de Él vendrá la recompensa, de Él vendrá lo que quiera. Pero yo no permanezco en este estado espiritual por lo que Él me da. Dios ha sido bueno. Cuando le contaba al hermano Josué el día viernes sobre esto, y le decía: mira, soy un hombre bendecido, le digo, porque Dios me habla, porque Dios
platica conmigo, porque Dios camina conmigo, porque donde voy Dios va conmigo. No sé, hay algo en mí para con Él y de Él para conmigo. Y ya no pude hablarle y solté en llanto y le digo, soy un hombre bendecido, Dios me ama. Si algo anhelo es permanecer en ese estado espiritual. Y hoy más que nunca, hoy se hace necesario redoblar nuestra fuerza, nuestra entrega, nuestra santidad, nuestro deseo de servirlo a Él más. El mundo está patas arriba, el mundo y sus ideologías, el mundo y todos sus desbarates que hace, necesita ver una iglesia, pero no una iglesia seca. Necesita ver una iglesia con vigor, con vida, con esencia, que permanece, que está irradiando la vida de Cristo. Eso es lo que el Señor requiere para nosotros hoy. Entonces yo pregunto, ¿dónde estás plantado? Si yo estoy plantado al río, hermano, dice la Escritura, y la Escritura no miente, Dios no miente. Su hoja no cae, su hoja no se marchita. Amén, hermanos. Entonces yo necesito hoy que averigües cuál es tu estado espiritual, que averigües con qué intensidad estás haciendo la obra del Señor, que averigües cómo estás sirviendo al Señor, cómo lo estás buscando, cómo estás entregado a lo de Él, si estás marchito, si estás tostado, si estás tieso ya. El Señor dice que es porque no hay raíces. El Señor dice, han perdido su vigor. ¿Por qué? Porque no tienen raíces profundas. Y entonces necesitamos entender que no son las circunstancias las que me han obligado a no hacer, a no estar, a no participar, a no activarme, hermano. Yo quiero decirle algo con todo el corazón. Si yo permanezco en Cristo, mi hoja no cae, mi hoja no se marchita, mi hoja no pierde su vigor ni su verdor. Por eso necesito que hoy veas tu vida como esa hoja, que entendamos que la vida está en Él, que es Él el único que puede darnos esa permanencia en ese estado espiritual. Y entonces, el Salmo 22:15 en la Nueva Traducción Viviente, no sé si ya lo leímos, pero lo quiero leer una vez más, que es importante. Salmo 22:15 en la Nueva Traducción Viviente dice: mi fuerza se ha secado como el barro cocido, la lengua se me pegó al paladar, me acostaste en el polvo y me diste por muerto. Y qué tremendo eso, ¿verdad? Mi fuerza se ha secado. ¿Pero por qué? Y todavía han querido meter el humanismo en la iglesia. Algunos en el Facebook dicen: es normal que te desanimes, es normal que tires la toalla, es normal que esto y no. Ya quieren volver normal lo que no es normal. Es que somos seres humanos y tenemos emociones, sentimientos. Sí, pero Jesús vino como hombre y no vino desanimado. Él se hizo hombre, renunció, se quitó los galones de sí mismo como Dios y se hizo como nosotros, con las mismas pasiones, con las mismas cosas, los mismos problemas. A Él le salió sangre, no le salió espíritu. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces el estado espiritual de la iglesia no es ni marchito, ni muerto, sin vigor. No, ese es saber qué iglesia es, hermano. Y usted puede irse a las iglesias de Apocalipsis y encontrar iglesias así, que perdieron su vigor, perdieron su verdor, perdieron su esencia. Están ahí, pero ya no tienen esencia. Van, pero no tienen esencia. Y necesitamos hoy ver nuestra realidad. ¿Por qué
mi estado espiritual es tan cambiante, pues, porque no permanezco. Yo veo a Jesús hablando con el Padre y veo a un Jesús comprometido con lo del Padre. Veo a un Jesús dándole satisfacción a su Padre. Veo a un Jesús que miraba las órdenes de Dios como mandamientos. Veo a un Jesús no lamentándose, veo a un Jesús enfrentando toda situación, venciendo toda situación y avanzando en el propósito de Dios, aunque él sabía que le esperaba la muerte, pero también sabía que le esperaba la resurrección. Entonces, en otras palabras, él no perdió su verdor. Él siguió siendo rama ¿qué? Rama verde. ¿Cuántas veces hemos hablado de algún hermano, de alguna hermana, palo verde, rama verde, hoja verde? Y hasta hoy el Señor me dice, es necesario que la iglesia vuelva a mí. Es necesario que la iglesia retorne a su primer amor. Es necesario que la iglesia ya deje esa actitud de pereza, de indiferencia, de cansancio. Esa actitud de ¿qué? De falta de vigor, marchitos. Porque estamos pensando que el Señor nos tiene que llevar con Él por pura obligación si Él viene. No. El que permanezca fiel hasta el fin, ese. No, yo no pongo las condiciones, las pone Él. Por eso yo tengo que averiguar cómo está mi entrega, mi santidad, mi búsqueda, mi anhelo, mi deseo de ver a Dios estableciendo su reino en la tierra. Pero necesito salir de ese estado de falta de vida, de falta de vigor. ¿Dónde está la fuerza? Yo tengo fuerza para ir a trabajar. Yo tengo fuerza para hacer las cosas en mi casa. Pero una vez te hablan de la casa del Señor y de la obra del Señor, ahí como que hay otra fuerza. Débil, sin vida, cansado, turbado, ocupado. Entonces yo pregunto hoy a la iglesia, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estamos? Vea lo que dice Jeremías 17:8 en la contemporánea. Jeremías 17:8 dice, y usted me va a decir, está repitiendo el Salmo 1, ¿no? Dice, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Echa sus raíces. Mire, oiga esa parte. Ya no solo habla de plantado, sino que echa sus raíces, dice, junto a las corrientes. Y no se da cuenta de cuándo llegó el calor. Qué lindo, ¿verdad? Su estado espiritual, su dimensión, donde está viviendo, es confort. Qué lindo, ¿verdad? Que pueden estarse lamentando en el mundo todo lo que está pasando, el calor de la situación, no hay dinero, no hay salud, no hay seguridad, todo lo puede estar pasando alrededor, pero él no se da cuenta porque está en el estado espiritual que Dios quiere. Él sabe que todas estas cosas deben acontecer. Entonces sigue diciendo, ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos, echa sus raíces junto a las corrientes y no se da cuenta de cuando llega el calor. Sus hojas siempre están verdes
Y en los años de su sequía, dice, y en los años de su sequía no se marchita ni deja de dar fruto. Entonces no es por las circunstancias, no son circunstancias. Amén, hermano. Es que ya estoy viejo usted, y deben entender que hay que darle tiempo a los jóvenes. Uy, cuidado porque el Señor se lo puede llevar a usted. Bueno, no llevárselo, pero sí puede terminar con usted. No, ¿qué es lo que más queremos? Ya ni que nos quemen candelitas en el pastel, ¿verdad? Ya una veladora nos ponen ahora, ¿verdad? Una gran candela, ¿verdad? Ya cuando nos ponen una candela, ya puro funeral. Ya nos están diciendo que ya crecimos. Ya nos están diciendo que ya vamos para arriba, no vamos para abajo. Vamos para viejos, no vamos para jóvenes. Pero aún en la vejez y en las canas, dice, permanecen en el Señor. Entonces, hermano, no son las circunstancias, no son los años de más que tenemos. No es que ya estoy viejito, ya estoy cansado. No, hermano, ahora es cuando más vida hay, cuando más entendimiento hay, cuando uno quiere hacer más para el Señor. Es ahora, ese es el tiempo. Con razón el Señor le dijo allá a través de Salomón en Eclesiastés 12, acuérdate de tu Creador. En los días de tu juventud yo puedo decir, yo me acordé del Señor, o más bien Él se acordó de mí. En los días de mi juventud, cuando todo era deporte, todo era ¿qué? Estudio, todo era ¿qué? Fama y fortuna. Esos años, 18 años ahí con todo el vigor, pero Dios me llamó y no me importó que me hayan puesto apodos, no me importó que se hayan apartado los que se decían mis amigos, no me importó lo que dijera la familia, no me importó absolutamente nada, porque lo más importante y lo más valioso era Cristo en mi corazón y sigue siendo Cristo en mi corazón. Ahora a mis 60 y tantos años, ya hicieron cuenta, ¿verdad? Sigo con el mismo verdor, sigo con el mismo ánimo. Tal vez ahora ya soy más lento, ahora tengo que tener cuidado para dar vueltas, porque de repente pues se va uno por allá. Pero no importa. Lo que estoy diciéndoles es que sí puede permanecer uno. Que te pueden venir ataques de diferentes lados, eso no te lo niego. Porque tienes que ser probado. Porque tienes que dar la talla. Porque tienes que entender que tu crecimiento no solamente es físico, sino espiritual. Jesús crecía físicamente, pero también en gracia, dice la palabra. Entonces, este hombre que está plantado, que tiene raíces, que echa raíces profundas, no se da cuenta de los problemas. No, Dios lo libra, Dios lo guarda, Dios le ayuda. Hermanos, preocupaciones. Mire, yo no tengo ni una. Yo pregunto, ¿tiene preocupaciones usted ahorita? Uy, hermano, para hacer chinchilete, para tirar para arriba, puros dulces. ¿Por qué puedo dormir? ¿Por qué puedo comer bien? ¿Por qué puedo descansar? Porque sé que el Señor tiene todo bajo control. Si Él no me desamparó cuando inicié, ¿por qué me va a desamparar ahora que ya casi terminamos las labores? Sería un Dios injusto. Pero yo veo al Señor cuidando cada parte de nuestra vida desde antes de nacer. Y cómo el Señor sigue cubriendo, cómo sigue el Señor alimentando, cómo sigue el Señor fortaleciendo. Pero es en Él. Y no es posible que tengo 40 años de estar acá y los hermanos siguen con las mismas costumbres. No hay modo que agarren vuelo. No hay modo que salgan de ese estado espiritual.
No hay modo que arranquen, no hay modo que digan, ya estoy aquí, ya estoy volando, ya estoy haciendo, ya estoy involucrado, ya estoy entendiendo lo que es el Señor, estoy en lo que Dios quiere. Ah, bueno, gloria a Dios, permanezca ahí pues. Porque al final no soy yo el que le voy a dar la corona de vida, sino es el Señor. Entonces es importante entender este verdor, esta sequedad, la falta de vigor, la falta de fuerza, el no tener raíces. Usted ya se da cuenta, usted cuando usted está ahí que no quiere, que sí quiere, esa raíz. Yo leí una versión, no recuerdo qué versión fue, pero dice que echan raíz en el tejado ese. ¿Cuántos han visto plantitas que crecen en el tejado? En las piedras. Y yo le decía a Raulito, limpiame ¿cómo se llama esto? El canal, porque ya están saliendo, y ahorita que va a empezar a llover, esas cositas vuelven a tener vida. Pero una vez no les llueva, no les cae agua y se mueren, ¿verdad? Porque no tienen profundidad. Entonces hay muchos que están sobre la teja. Ahí están. Se mueren porque no tienen raíz, no tienen profundidad. Y entonces son eventuales. De vez en cuando aparecen, de vez en cuando hacen, de vez en cuando se involucran. No, pero yo oro, usted, ¿dónde? Muéstreme su oración con sus obras, pues. Es que yo ayuno, pues muéstreme, pues, ¿dónde está la nueva criatura que ora, que ayuna? Es que si no hay efectos en mi oración, es pérdida de tiempo. Solo estoy perdiendo el tiempo. ¿Cómo va a decir usted? Pues le estoy diciendo la verdad. Si la oración no te produce acción, es falta de tiempo, es pérdida de tiempo. ¿Qué dice con el micrófono, por favor? Porque si no, no oímos todos. Di el texto y todo. Segunda de Reyes 19:26 dice: serán como hierba del campo y legumbre verde, como hierba de los tejados, que antes que llegue a madurar se seca. Ahí está. Yo no les miento, pues. Son plantitas que salen en el tejado. Y entonces ahora entendí yo por qué a veces salen plantitas cuando llueve en el tejado. Y decía, esta hierba mala nunca muere, decía. Se secan y están así todos tostados, les cae un poquito de agua, ¡fum! Ya está otra vez. Pero una vez vuelve otra vez el calor y ¿qué? ¡Bum! Otra vez. Son eventuales. No permanecen. El micrófono. Porque el Señor lo que necesita de nosotros, que requiere, es permanencia. A ver. Isaías 37:27. En la Dios habla hoy, dice: sus habitantes impotentes, llenos de miedo y vergüenza, han sido como hierba del campo, como pasto verde, como hierba que crece en los tejados y que es quemada por el viento del este. Ahí está. Es para confirmar, sí, hay una palabra que habla del tejado, pues ahí salen las plantitas, pero son de corta duración. Ahora, el que está plantado junto a las corrientes de agua, ¿qué dice la Escritura? Dan fruto, están siempre verdes, su hoja no cae, no se marchita, está vigorosa. Hermano, ¿y qué tiene? Los años, hermano, usted ya sabe, los años. No, está perdiendo su vigor, está perdiendo su fuerza. Está perdiendo la vida. Está perdiendo su verdor, su savia, su esencia. Bueno. Entonces me pregunto yo, con todas estas aclaraciones, ¿será que el Señor me mintió?
¿Será que el Señor solo me quería despertar solo para entretenerme? Pues era una realidad de la cual necesitamos salir y pedirle al Señor que nos haga parte de lo que viene, porque su verdor va a estar dentro y fuera de nosotros. No va a ser algo que solo vamos a decir, no, yo estoy verde y vigoroso, hermano. No, el fruto va a dar a conocer eso. Amén, hermano. El fruto. Se asustó Pedro y los 12 cuando iban y el Señor fue a buscar fruto, ¿verdad?, a la higuera. ¿Cómo era la higuera? Frondosa. ¿Qué más? Estaba verde. ¿Qué más? Ya había crecido. ¿Qué más? Era tiempo de fruto. Y Jesús deseó comer de ese fruto y lo fue a buscar, dice. Lo fue a buscar. ¿Cuál fue la sorpresa del Señor? Aunque ella lo sabía. No encontró fruto. ¿Qué hizo el Señor? Pobrecita, ya le va a llegar su tiempo. Así está la iglesia ahorita. Ay, pobrecitos, ya les va a llegar su tiempo, hermanos. No, esa es esperanza, no es fe. Tú tienes nombre que vives y estás muerto. Es que eso es lo alarmante. Ay, no, pues si un día le entregué mi vida al Señor, sí, pero sigues mandando tú. No hay fruto. Eso frondoso, eso verde, eso que había crecido, ese tiempo de dar fruto. Viene el Señor y dice a la higuera así, sin sentimientos: nunca nadie coma de ti fruto. Y la maldijo. Le quitó el propósito. ¿Cuál era el propósito de la higuera? Dar fruto. Pero le quitó el propósito. Hermano, que Dios no te quite el propósito. Porque cuando Él te quita el propósito, te puedes ir a cualquier otra iglesia, pero te quitó el propósito. Y donde vayas no tienes propósito. Y donde te plantes no tendrás propósito. Porque te la canceló el Señor. Mira que desde que yo me fui y ahora estoy aquí, mira qué bonito. Ni modo. Solo tenía intención cancelada. Es que ahí mucha demanda, el pastor predica así muy a la raíz. No puedo predicarle de otra forma, pues. Y si ya no les parece, oren al Señor, tal vez les responde y que traiga otro pastor, pues. Pero este mensaje que predico aquí es el mismo que predico en todas partes. Yo no predico otra cosa, yo predico a Cristo. Él es mi pasión, Él es mi deleite, Él es mi vida. Entonces no puedo cambiar el mensaje. Y esta iglesia es más responsable. Que no te quite el propósito del Señor. Porque no es cuestión de cambiarte de iglesia. El enfermo no se cura por cambiarse de cama. Necesitamos entender qué tan verdes estamos o qué tan secos estamos espiritualmente. Job, si alguien lo logra encontrar, Job dijo: a una hoja arrancada de su lugar, todavía tú la sigues asustando. Qué tremendo, ¿verdad? Sigues asustando a una hoja arrancada. ¿Cómo se miraba Job? Si dice como una hoja arrancada, todavía la estás asustando. ¿Qué dice? No busque la palabra asustar porque esa es otra versión. Pero búsqueme esa palabra. Como una hoja arrancada, como una hoja llevada por el viento. Estoy dando las versiones que leí, hermano. Me leí todas las versiones y me leí todos los versículos que tuvieran que ver con esto. Me la paso leyendo.
Pero qué tremendo. Como una hoja arrancada, caída, todavía me sigues produciendo miedo. Job 13:25. A ver, denle el micrófono ahí, por favor, o quien lo encuentre rapidito ahí. Job 13:25. Es que lo que le estoy hablando ya no es algo puesto aquí, es algo puesto aquí. Es algo que el Señor dejó marcado en mí porque me dijo, diles que este tiempo de sequedad se terminó hoy. Se terminó hoy. Se terminó hoy. No se termina mañana, no se termina en un año, se termina hoy. Porque hoy los voy a hacer reverdecer, hoy les voy a dar vigor, hoy les voy a dar vida, les voy a dar fuerza, pero no todos entrarán, me dijo. Ah, bueno. Entonces yo quiero. Entonces, si yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Permanecer en Él. Amén. ¿Cómo dice? En la Dios habla hoy, dice, soy como una hoja al viento. ¿Por qué quieres destruirme? No soy más que paja seca. ¿Por qué me persigues? Entonces, ¿qué está diciendo Job? Soy una hoja, ¿qué? Seca, desarraigada, quitada de la fuente. Soy una hoja separada, tostada, llevada por el viento. ¿Cuántos han visto ese tipo de hojas en la calle? Usted va a un bosque, no encuentra solo verdor, el verde es lo que está puesto, pero lo que ya cayó, ¿cómo lo encuentra? Seco. ¿Y para qué sirven esas hojas secas? Para ser quemadas. Nadie las agarra y dice, qué bonitas las hojas secas, las voy a guardar. Soy como una hoja que tira el viento. Soy una hoja arrancada de su fuente. El viento se la lleva y me sigues asustando, Señor. Yo no vengo a asustar a nadie. Job se miraba asustado porque miraba su condición y decía, estoy seco, ya no hay vida en mí, todavía sí me sigues tratando, todavía sí me sigues molestando. La versión que leí dice, voy a hablar con Dios y le voy a decir cómo me siento y le voy a decir qué me está haciendo, me está doliendo lo que Él me está haciendo. Lo voy a poner en su lugar, dice esa versión. Fíjese usted, el Job todavía se las llevaba de cuentero, reclamándole a Dios. Y ahí creo que en ese capítulo está. Le voy a reclamar. Le voy a reclamar a Dios. Ay, cuidado con reclamarle a Dios, hermano, porque te va a seguir asustando. Hojas secas, sin vigor, sin verdor, sin vida. Pero eso se acaba hoy. Eso se acaba. ¿Tienes algo, Raúl? En el mismo capítulo, en el verso 3 y 4 dice, pero yo quisiera hablar con el Todopoderoso en la contemporánea. Me encantaría defenderme ante Dios mismo. Francamente, ustedes son unos mentirosos, como médicos, son unos charlatanes. Dice usted, pero si siguen leyendo, por Dios santo, ese joven estaba sacando toda su amargura, su frustración, su caída, estaba mostrando su enfermedad, estaba mostrando que no solo está enfermo físicamente, sino espiritualmente, mentalmente, y todas sus palabras tienen que ver con una hoja caída. Ah, sí, pues. Sigue diciendo aquí, pero les pido que escuchen mis razones y que presten atención a mis argumentos. ¿Van a hablar falsedades en nombre de Dios? ¿Van a pronunciar engaños en su nombre? ¿Van a ponerse de su parte? ¿Se sienten capaces de defenderlo? Y si Él investigara todo lo que ocultan, ¿se burlarán de Él como se burlan de mí? Al contrario, Dios les echaría en cara que en secreto favorezcan a unos y a otros no. Dice usted, Job argumentando con Dios, estoy así porque Dios no me quiere, estoy así porque Dios me quiere mal, estoy así porque, no, estoy así porque yo provoqué eso. Ah, esas hojas que las tira el viento, dígame, ¿para qué son buenas?
Ya no tienen vida. ¿Por qué las están limpiando a cada ratito? Porque no sirven. Estorba. Entonces, ¿dónde está el vigor? Job se creía muy gallito delante del Señor. Si tú eres Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me permitiste que me arrancaran de la fuente? Ahora soy como una hoja seca que la tira el viento, sin vida, pero aún ahí me sigues trabajando, aún ahí me sigues tratando, aún ahí me sigues dando miedo. Pero me voy a defender todavía, ¿verdad? Limonero y con garrote. Y ustedes les dice a sus amigos, si se van a poner de parte de Dios, que estaba diciendo Job, si se van a poner de parte de Dios, mejor váyanse de aquí. Híjole, qué tremendo, ¿verdad? En la traducción lenguaje actual dice, mejor cállense y déjenme hablar, no importa lo que me pase, voy a defenderme ante Dios, aunque Él me quiera matar, voy a jugarme la vida, pues no tengo nada que Esa perder. versión es tan poderosa. Dios, yo me metí, Señor, no termino. ¿Cómo me voy a poner a pelear con Dios si la condición en la cual me encuentro fue provocada por mí mismo? Ahora, si es el Señor el que me está probando en esa situación, mis reacciones no van a ser contrarias, van a ser de búsqueda, van a ser de rendirme, de humillarme, de buscar su presencia. Por eso David dijo, no quites de mí tu Santo Espíritu. La había regado, pero pidió mantenerse verde, vigoroso, con vida, con vigor. Amén, hermanos. Ahí les recomiendo que sigan leyendo, pues. Igual a los hermanos. Es que es porque son discipuladores, tienen que estar verdes. No, verde tiene que estar todo el árbol. Verdes, verdes. Pónganse de pie, por favor. ¿No me hallaste la rama verde, Gualberto? ¿No me hallaste la rama verde? ¿No? Si alguien me puede buscar esa. Si a la rama verde le hicieron esto, ¿qué harán de la rama seca? Dijo. Si alguien lo puede encontrar sería lindo, porque Jesús siempre se vio como olivo verde. Lucas 23:31. Oiga, Lucas, vení para acá arriba y lo decís a todos aquí. Lucas 22. Lucas 23:31. En la Reina Valera contemporánea dice, porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Y en la traducción lenguaje actual dice, porque si a mí, que no he hecho nada malo, me matan así, ¿qué no les pasará a los que hacen lo malo? Qué tremendo. Vuelven a repetir donde dice árbol verde. Porque si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Si hay dos cosas, pues. El árbol verde y el árbol seco. ¿Y qué dice la Escritura sobre los árboles, hermanos, en Judas? ¿Árboles qué? Otoñales. 2 veces qué? Muertos. No te conviertas en un árbol otoñal. El profeta César nos explicaba de eso en una concentración y decía, lindo. Y uno dice, qué lindo ese árbol, su flor amarilla, fucsia, y en tiempo de sequedad. Sí, pero cuando cambia la temporada, pierde todo su vigor. Bonitos por temporadas. No te conviertas en temporadas. Conviértete en todas las temporadas. Amén, hermanos.
A todos los hermanos que nos están viendo, quiero preguntarles qué clase de hojas son. ¿Hoja verde o eres hoja seca? Si quieres saber qué significa todo eso, vuelve otra vez a escuchar esta enseñanza y te darás cuenta si eres verde o seca delante del Señor. Pero hoy el Señor trae la vida, el verdor, trae sobre nosotros vigor, fuerza, vida. Los bendigo en el nombre de Jesús.